Con esto estaremos terminando este tema de sexualidad y vamos a avanzar un poquito ya para entrar más en qué es la adolescencia. Entonces dijimos que de la adolescencia vamos a hablar desde dos enfoques, ¿se acuerdan? Dijimos desde el enfoque bíblico, que es bíblicamente la adolescencia, y desde el enfoque médico-científico, ¿no? Que es científicamente, médicamente la adolescencia. Les recuerdo sus preguntas, ¿eh? Si hubo algún tema que no toqué estas partes de sexualidad, apúntenlas. Digo, no vamos a poder dar toda una plática al final, pero podríamos así atender alguna inquietud en particular. Por eso nos va a ayudar mucho que no dejen de apuntar sus preguntas. Ok, entonces vamos a hablar de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Vamos a empezar con lo científico, ¿no? La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social del individuo. ¿Eso qué significa? Que la persona, el adolescente, va a tener muchos cambios en el cuerpo, en la mente, un verdadero despertar en su sexualidad y muchos cambios en su forma de relacionarse con los demás. Comprende entre la aparición de la pubertad, que es el final de la infancia, y el inicio de la vida adulta. ¿Cuándo decimos que ha iniciado la vida adulta? Cuando se ha completado el desarrollo del organismo. Las cosas han cambiado. Cuando yo estudié medicina hace 28 años, se consideraba adolescente a partir de los 13 años. Y antes de los 13 se les conocía como preadolescentes o pubertos. Por todo esto que hemos estado platicando, la Organización Mundial de la Salud tuvo que cambiar sus criterios. Dijo, no, o sea, adolescentes de 10 para adelante. ¿Se ubican? O sea, ha habido tal despertar, tal presión, que la propia OMS dijo, si vamos a hablar de adolescencia, mete a los niños de 10. ¿No? ¿Por qué? Porque un niño de 10 ya está dejando de ser niño. De hecho, les quiero pedir un favor. Todos los que tienen hijos de 10 para arriba, métanse en su cabecita, ya no tienen niños, ¿eh? Les pido un favor, no los traten como niños. ¿Sí ven cómo nos resistimos los padres a aceptar que nuestros hijos están creciendo? Bueno, yo tengo unas tías que me siguen diciendo Carlitos, imagínense, ¿no? O sea, se me hacen hasta tiernas mis tías, ¿no? Me acuerdo una vez que fuimos a un campamento y entonces una mamá linda le dice a su hijo, ¿ya te pusiste bloqueador, hijo? No, mamá, no, pues a ver, déjame ponerte. Así, se los prometo. Y dice, no puede ser, o sea, ya no es un niño. ¿Por qué lo sigue tratando? ¿Cómo es un niño? Mi bebito de 18 años, ¿no? Digo, estoy a lo mejor exagerando un poco, pero ¿están de acuerdo que tendemos a eso? Entonces no, si tienen más de 10 años ya no son tus niños, ¿sale? Son tus adolescentes. Es muy importante que lo ubiques por lo que vamos a ver adelante. Entonces la OMS dice, desde los 10 hasta los 19 años es el periodo de la adolescencia. Y la divide en tres: adolescencia temprana, que es lo que antes llamábamos pubertad, ¿no? Desde los 10 hasta los 13, adolescencia media de los 14 a los 16, y la adolescencia tardía de los 17 a los 19 años. Hay por ahí quien dice que cada uno de estos periodos lleva su crisis. Entonces se dice también que la adolescencia es una etapa de crisis cíclicas, ¿no? Entonces entra la primera crisis, la explosión así de que ya no soy niño, ¿no? Y como que se le baja. Entonces ya se le bajó. No, al rato viene otro, ¿no? Y ya se calmó, ¿no? Pero llega la última, ya tiene su INE, ¿no? Ya es mayor de edad. Entonces así dice, ahora sí, ya soy adulto. Sí, pero eres mi hijo y vives en mi casa. No es tu niño, tienes un adulto. Pero si tiene 18, será ciudadano, pero sigue siendo adolescente. Pero vean, además, algunos psicólogos consideran que abarca hasta los 21 años. Ustedes sabían que hay países donde la mayoría de edad no es a los 18. Hay muchos países donde las gentes pueden votar hasta los 21, justo por esto. Pero los últimos hallazgos en la neurociencia particularmente han identificado, ¿se acuerdan que dijimos que cuando acababa la adolescencia? Cuando se completa el desarrollo, ¿se acuerdan que dijimos, no? Bueno, ¿cuándo se han dado cuenta que se complete el desarrollo? A los 25 años. O sea, alguien de 22, 23 está todavía inmaduro, neurofisiológicamente sí. Pero si ya es un roperote, ¿sí? ¿Pero qué crees que todavía no le acaba de madurar? La azotea. ¿Saben quién tiene muy claro esto? Las aseguradoras.
¿Ustedes sabían que los seguros para los jóvenes de menos de 25 años son más caros? ¿Saben por qué? Porque la última función que se desarrolla en el cerebro es la capacidad para tomar decisiones a largo plazo ubicando las consecuencias. Eso es lo último que se desarrolla. Pues a alguien de 22, 23 todavía le cuesta trabajo tomar decisiones a largo plazo ubicando las consecuencias. Por eso le meten la chancla al manejar, ¿se fijan? Por eso hay más accidentes a esa edad, porque no ubican las consecuencias. Por eso los adolescentes son temerarios, los jóvenes son temerarios. Yo era muy temerario, ya me estoy dando cuenta que ya estoy medio ruco, porque ya no estoy tan temerario. Digo, sí es cierto, o sea, uno va pasando la edad y se empieza a ser como que más cauto, ¿no? Como le piensas más, le meditas más, incluso como cierto temor, ¿no? Un chavo no. Y alguien de menos de 25 años no ubica las consecuencias a largo plazo. Claro, al de 24 le pasa menos, pero ¿saben qué le pasa al de 23, al 22, al de 20, al de 18? Mucho le pasa. Cambia su visión de la vida muy fuertemente. Y un día le encanta una cosa, y eso mismo que antes le encantaba, ahora le cae re gordo. ¿Se han visto eso? Y lo otro que le ya gordo, ahora le encanta. Esa es parte de ese acabar de madurar, especialmente las funciones mentales superiores y especialmente esta capacidad de decisiones a largo plazo. ¿Qué es lo que está detrás de la adolescencia? Unas sustancias maravillosamente creadas por Dios, llamadas hormonas. Vean qué increíble es Dios. Todo empieza en el cerebro. ¿Y quién creen que hizo que el cerebro, específicamente una parte que está aquí del cerebro que se llama hipófisis, específicamente un área de la hipófisis que se llama adenohipófisis, que produce las hormonas que despiertan a los ovarios de los testículos? ¿Quién decidió que esas hormonas no trabajaran hasta los 10 años? Dios. Dios programó el cerebro de tal manera que fuera madurando, y justo a los 10 años empezar, más o menos, digo, también hay aquí, o sea, estamos hablando como de lo más común, ¿no? Hay adolescentes que desde los 9 años empiezan a entrar ya perdón, hay niños que desde los 9 años ya se ve claramente cómo están en plena pubertad, y hay adolescentes de 12 años que tienen cuerpos de niños. ¿Están de acuerdo? Pero vamos, es lo menos común. Lo más común es que por ahí de los 10 años se active la azotea, ¿no? Y entonces manda estas hormonas que en el caso de la mujer estimulan estas estructuras que están aquí, que se llaman ovarios. Y los ovarios despiertan más o menos por los 10 años. ¿Quién los despertó? El cerebro. ¿Y quién le dijo al cerebro que despertara ahí? Dios. Y entonces los ovarios empiezan a producir unas hormonas que seguramente han escuchado, que se llaman estrógenos y progesterona. Entonces los estrógenos y la progesterona empiezan a afectar ¿qué parte del cuerpo? Toda. Entonces empiezan a actuar a todos los niveles del cuerpo de la niña. Si ustedes ponen a un niño y una niña desnudos y de espaldas, y la niña tiene el pelo corto, no identifican quién es niño y quién es niña. ¿Están de acuerdo? Sus cuerpos de espaldas son idénticos, no hay diferencia. Justo a partir de los 10 años, los estrógenos y la progesterona empiezan a hacer que en la mujer se empiece a modificar la distribución del tejido subcutáneo, de la grasa subcutánea. Como saben, todos tenemos una capita de grasa, unos son una capota, otros son más chiquitas, ¿no? Una capa de grasa, ¿no? Y entonces esa capa de grasa en las mujeres se empieza a organizar de una manera diferente. ¿Y dónde es la primera zona donde se empieza a acumular una mayor cantidad de grasa? En las glándulas mamarias, senos, boobies, o todos estos nombres que podemos usar, ¿no? Y entonces, lo primero que cambia en el cuerpo de una niña es eso. De hecho, en lenguaje médico a eso se le llama botón mamario, ¿no? Que se le empieza a notar así como empieza a aparecer sus pechos. Esta grasa también se empieza a acumular más en las caderas. Pero en la cadera pasa algo muy interesante. No solamente se ensancha a expensas de grasa, sino se ensancha. Perdón, y antes de esto, ¿y por qué hay un crecimiento de la glándula mamaria? Crece a expensas de grasa, pero también crece a expensas del tejido glandular que es capaz de producir ¿qué? Leche. ¿Y para qué queremos que produzca leche? Para poder alimentar al bebé.
¿Qué pasa en la cadera? Se acumula grasa, pero algo que pasa en las caderas de la mujer, específicamente de una niña de 10 años, es que empieza a ensancharse el hueso. El hueso crece hacia los lados. ¿Por qué crece la cadera hacia los lados? Porque en el centro de la cadera hay un orificio que es por donde va a pasar ¿quién? El bebé. ¿Qué está haciendo el cuerpo de la niña? ¿Se está preparando para qué? Para ser mamá, para alimentar y para poder tener un parto. El cambio más importante del cuerpo ocurre en el útero o matriz, que es esta estructura. Los ovarios, que dijimos son los que producen los estrógenos y la progesterona, las hormonas sexuales, realmente están preparados para producir dos cosas. Uno son esas hormonas, pero la otra cosa que producen es lo que conocemos como la semilla femenina. Se llaman óvulos y son los responsables de que pueda haber la fecundación de una nueva vida. O aportan la mitad de los cromosomas que va a tener el bebé. ¿Qué pasó con esos óvulos los primeros 10 años? No maduraron. Estaban todas esas semillas ahí inmaduras. ¿Qué pasa en la medida que los estrógenos y la progesterona empiezan a producirse? Se empiezan a preparar para madurar. Hasta que llega un momento que por primera vez en la vida de esa adolescente, 11, 12 años, uno de esos óvulos madura a tal punto que se desprende. Pero al desprenderse este óvulo, algo que estuvo pasando al mismo tiempo es que la capa interna del útero, el útero tiene la forma y más o menos el tamaño de una pera invertida, pero es una pera hueca. Entonces en esa parte hueca hay un tejido que cuando la niña se empieza a preparar para ser adulta, por primera vez ese tejido crece, ¿no? Yo le digo a los niños, es como una camita que se hace más esponjadita. ¿Para qué? Para que si ese óvulo que surgió se encuentra con un espermatozoide, entonces se forme una nueva vida que tiene que llegar ¿a dónde? Al útero, a empezar a desarrollarse. Lo más común es que los primeros óvulos que se producen en la vida no son fecundados por un espermatozoide. Y entonces, ¿qué pasa con ese óvulo? Se expulsa. ¿Qué pasó con esa camita que creció? Se desprende. ¿Acompañado de qué? De sangre. ¿Esto cada cuándo pasa? Cada mes. Por eso, ¿cómo se llama eso? Menstruación. Y entonces, la menstruación es la manifestación contundente de que esa adolescente se encuentra a plena maduración sexual. Una vez que se tiene la primera menstruación, ¿eso qué significa? Que si esa adolescente tiene relaciones sexuales, puede quedar embarazada, como ya se los mostré en las gráficas, en las estadísticas del Seguro Social. ¿El hecho que se pueda fecundar quiere decir que está lista para ser mamá? Por supuesto que no. Significa que físicamente ya empezó a estar lista, pero falta que acaben de madurar sus caderas, que acaben de desarrollarse sus senos, que acaben de madurarse sus funciones mentales. Esa es la adolescencia vista biológicamente en una mujer. Otra vez, no es el tema, pero rápidamente quisiera decirles que entonces la menstruación es una bendición. Muchas veces dicen, pues sí, usted lo dice porque no es mujer, ¿no? Digo, por supuesto que sé que es incómodo, y más lo supe el día que me casé, porque yo no tuve hermanas mientras fui pequeño. Mi hermana nació ya que yo estaba estudiando medicina, de hecho. Pero, hermanas, gracias a que menstruan son madres. La menstruación es una bendición. Por eso, así hay que explicárselo a los niños. Y no, ¿qué crees? Ya te va a tocar. Ni modo. Es nuestra cruz. No, no es así, ¿sale? Es una bendición. ¿Qué significa que una niña está menstruando? Pues que ya no es niña. ¡Qué bendición! ¿Qué significa que una niña está menstruando? Que nos está dejando claro que está creciendo. ¡Qué bendición! Y lo más importante, ¿quién decidió que esa niña empezara a menstruar? Dios. ¿O son las mujeres que decían, yo ya quiero empezar? No, ¿verdad? Es Dios quien decide que esto pase. Sí van viendo toda esta información equivocada que traemos de cosas tan sencillas como estas. Ok, ¿qué pasa con el hombre? Otra vez, cerebro a través de la hipófisis, hormonas que actúan sobre los testículos que despiertan alrededor de los 10 años. Al despertar empiezan a producir una hormona que se llama testosterona. Y así como los estrógenos y la progesterona cambian la distribución del tejido graso, la testosterona empieza a estimular el tejido muscular.
Y entonces los niños empiezan a desarrollar músculo, ¿no? Se empiezan a marcar, ¿no? Se les empieza a notar, se ponen cuadrados, decimos, ¿no? ¿A dónde más actúa? Actúa a nivel de la laringe, la famosa manzana de Adán. Entonces, después de que hablan así, empiezan a hablar así más grave, ¿no? Pero entre esas dos empiezan a salir los gallos, ¿no? Todo este es el cambio, ¿a qué nivel? A nivel de la laringe, ¿de acuerdo? Pero así como la testosterona modifica el cuerpo, producto del trabajo de los dos testículos, otra cosa que producen los testículos son las semillas masculinas. ¿Cómo se llaman? Decíamos espermatozoides. Y entonces a partir de los 10 años los testículos empiezan a producir espermatozoides. Decíamos que la manifestación clara y contundente de que esta niña ya no es una niña y que está ya sea una adolescente es la primera menstruación. También una manifestación muy objetiva de que el niño ya no es un niño y que está en plena adolescencia es la siguiente: a diferencia de la mujer, que el óvulo se produce, un solo óvulo madura cada 28 días, los espermatozoides se producen por millones todos los días. Así que cuando empiezan a producirse, se empiezan a almacenar en algo que se llama vesículas seminales. Cuando ya no caben más, ¿qué pasa? Son expulsados. Y lo más frecuente es que esto ocurra por las noches. A esto se le llama eyaculación nocturna. Entonces, así como es importante hablarle de esto a una mujer de que va a menstruar, o sea, imagínense, creo que cada vez es más difícil, casi imposible, pero imagínense una niña que empieza a menstruar sin saber qué era la menstruación. Algo que es una bendición y que se convierte en una gran aflicción. Bueno, imagínense también un niño que nunca le explicaron que iba a tener una primera eyaculación y entonces se despierta y dice, ya me hice la pipí, ¿no? No es que le haya ganado en la noche. ¿Qué tuvo? Su primera eyaculación nocturna, producto de la producción de espermatozoides que se fueron acumulando y que tienen que ser expulsados. ¿Qué cambios son comunes para hombres y mujeres? Cambios en la piel, ¿no? Aparecen el acné, aparece vello que se distribuye en todo el cuerpo, obviamente el hombre en mayor intensidad que la mujer, pero en la mujer también aparece vello, y digamos que entonces esto es lo que pasa físicamente hablando. Pero así como las hormonas cambian el comportamiento, la conformación física, también cambian, dijimos que la mente, ¿no? Entonces obviamente el niño y la niña dejan de pensar en cosas de niños y empiezan a pensar en cosas de grandes, ¿no? Y una de las cosas que piensan de grandes es que empiezan a buscar deliberadamente la felicidad a través de la diversión. O sea, a un niño chiquito tú le das una pelota y se pone con su pelota, pero no anda buscando deliberadamente la diversión. El adolescente la empieza a buscar. ¿Quién creen que puso en el adolescente la necesidad de divertirse? La puso Dios. Y esa necesidad de divertirse surge justo por estos cambios de las hormonas en la mente. El problema es que ante esta necesidad de diversión, ¿qué le dice el mundo a los jóvenes y a los adolescentes acerca de la diversión? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el típico mensaje para los adolescentes por parte del mundo? Si tú necesitas divertirte, diviértete ¿dónde? Pues donde puedas y donde quieras, ¿no? ¿De qué están llenos los antros? De adolescentes. ¿De qué están llenos las chelerías? De adolescentes, ¿no? ¿Que tienen necesidad de qué? De divertirse. Pero el tomar es nada más el principio de la diversión, porque tomar suele ir acompañado de qué? De fumar. ¿Y para qué fuman? Para divertirse. Porque fumar de entrada produce una sensación agradable. Por supuesto que no. Pero entonces, ¿por qué lo hacen? Porque necesitan divertirse. ¿Por qué lo hacen? Porque Dios puso esa necesidad de diversión que cuando no es cubierta de manera correcta, pues entra todo esto. Para terminar este bloque, vean el contraste con lo que dice Dios. Fíjense, decíamos, Eclesiastés 11:9 le da una orden al joven. ¿Y la orden es cuál? Alégrate. Pero además fíjense de qué le dice Dios al joven que se alegre. ¿Que se alegre de qué? De su juventud. Disfruta ser joven, es lo que le está diciendo Dios. ¿Y cómo le hace Dios para que el joven quiera estar alegre y quiera divertirse? Por los cambios en su mente. ¿Qué más le dice Dios a los jóvenes? Que Él quiere que la juventud sea una juventud como gloriosa.
Jóvenes, les tengo una buena noticia: Dios no los quiere aburridos. El plan de Dios no es que su adolescencia sea así, vestidos de negro y encerrados, diciendo no, yo aquí estoy muy cerca de Dios. No, aquí no dice eso. Aquí dice: alégrate, joven, que la gloria de los jóvenes, que la fuerza de los jóvenes sea gloriosa. Y vean lo que nos dice a los adultos: ninguno tenga, ¿qué dice? Ninguno tenga en poco su juventud. O sea, ¿qué está diciendo? No los menospreciemos. Apreciemos a los jóvenes, apreciemos a los adolescentes, apreciémoslos. Huele riquísimo, pero si me permite vamos a avanzar otro poquito más. ¿No tienen problema? Vamos a avanzar un poquito más y quisiera que entráramos a Eclesiastés 11:9 con mayor profundidad. Con esto estoy terminando lo médico, ¿se fijan? O sea, ya a grandes rasgos digamos qué es la adolescencia desde el punto de vista biológico, médico. Pero ahora viene la parte más impresionante: ¿qué es la adolescencia desde el punto de vista bíblico? No saben cuánta luz trajo este versículo a mi vida, porque yo venía orando muy fuertemente por mis hijos, ¿no? O sea, como médico sabía que, y como pastor sabía que mis hijos iban a llegar a la adolescencia, sabía que no iba a ser una época sencilla y que la mejor forma de prepararme para la adolescencia de mis hijos era orando por ellos. Y justo orando por ellos, un día Dios me lleva a Eclesiastés 11:9. Y entonces ya decíamos, ¿no? ¿Qué le dice al joven? Alégrate. Pero decíamos, ¿cómo se alegra el joven? ¿Cómo es lo que comúnmente suele necesitar un joven para alegrarse? Ya no necesita solamente la pelota, sino necesita a alguien más que patee la pelota. O sea, el joven tiene la necesidad de reunirse con otros jóvenes. Por favor, papás, que les quede eso claro. ¿Quién puso en el joven la necesidad de reunirse con otros jóvenes? La puso Dios. Así como ellos no deciden que les empiece a salir vello, así como ellos no deciden que su acumulación de la grasa, en el caso de las mujeres, cambios o acumulación de músculo, así tampoco ellos deciden esta necesidad de tener una mayor relación social. Pero aparte de esto, entonces vean, la Biblia usa la palabra joven y juventud. ¿Se dan cuenta también de ese detalle? La Biblia habla de la juventud y le habla a los jóvenes. O sea, no solamente habla de jóvenes. Como ustedes saben, cuando David vence a Goliat era un adolescente. Y la Biblia nos habla de muchos otros jóvenes, niños incluso, que fueron héroes de la Biblia. Pero en esta parte de la Biblia, Dios no nos describe a jóvenes, sino le habla a los jóvenes. Y hablándole a los jóvenes le dice: quiero que estés como aburrido, triste, deprimido, enojado, frustrado, conflictuado. No, quiero que estés alegre. Pero fíjense en la siguiente parte: y tome placer tu corazón en los días de tu ¿qué? La Biblia habla de la adolescencia. Ahí está. La Biblia sí habla de la adolescencia. ¿Y qué dice la Biblia? Sí, los adolescentes son bien adolescentes. Sí, los adolescentes son bien complicados. ¿Eso dice? No. ¿Qué dice de la adolescencia? Le dice al adolescente: ¿y tome qué? ¿Cómo quiere Dios que se la pasen los adolescentes? De manera placentera. Y tome placer tu corazón. Y vean otra vez, ¿y de dónde tiene que surgir ese placer? ¿De los qué? De los días de su adolescencia. Porque quiere decirles algo, se va de volada, O sea, decíamos más o menos cuánto dura la adolescencia. Dura más o menos 10 años. ¿Qué son esos 10 años dentro de los 70 o 80 años que vive una persona? Es un pedacito de tiempo. Entonces dice: toma placer en los días de tu adolescencia. Y luego viene la parte que a mí en particular más me impactó este versículo. Fíjense bien lo que dice: y anda en los caminos, ¿qué dice? ¿De qué? De tu corazón. ¿En los caminos de quién dice? De tu corazón. Aquí le está hablando al joven y dice: vas a andar en los caminos de tu corazón. ¿Y en la vista de qué? De tus ojos. Normalmente un bebé de 6 meses escoge la ropa que se va a poner. No, ¿verdad? Un bebé de 6 meses, ¿qué ropa se pone? La que le pone su mamá. Un niño de 5 años, normalmente ¿a dónde va? ¿No? Le habla al taxi: venga por mí porque quiero ir de compras. No, ¿verdad? Un niño de 5 años, ¿a dónde va? A donde lo llevan sus papás. Normalmente una niña de 6 años
¿qué ropa se pone? ¿La que fue a comprar a Liverpool? ¿Qué ropa se pone? La que le puso su mamá. Pero un adolescente, ¿en qué es en lo que particularmente empieza a obtener placer? En empezar a tomar, ¿qué? Sus propias decisiones. Y entonces empieza a peinar, ¿cómo? Como lo peinaba su mamá, de rayita en medio. Como él quiere peinarse, ¿no? Se empieza a poner pantalones, los que le compró su mamá, no, entre más agujeros estén mejor, ¿no? Los que quiere ponerse. ¿Quién le dijo al adolescente que él empezara a tomar sus propias decisiones? ¿Su payasada de ser adolescente? ¿Quién se lo dijo? Dios se lo dijo. Dios es el que programó a ese niño para que dejara de ser niño y llegara a ser adulto. Pero esa etapa de preparación entre niño y adulto, ¿cómo se llama? Adolescencia. Por eso es lo peligroso de que a los adolescentes los tratemos como niños, ¿se dan cuenta? Porque es negarnos a que empiecen a tomar sus propias decisiones. Y cuando tú te niegas a que los adolescentes empiecen a tomar sus propias decisiones, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Es más, un padre sabio, una madre sabia, propicia que un adolescente empiece a tomar sus primeras decisiones. Lo propicia. Claro, no te estoy diciendo que le digas, oye, ¿te vas a querer casar a los 11 años, sí o no? No, no estamos hablando de esas decisiones. Pero sí, ¿qué ropa? ¿Sí? ¿A dónde vamos? Un padre sabio le empieza a preguntar a su hijo, ahora sí, oye, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Y cómo crees que siente un adolescente que le preguntan a dónde te gustaría ir? Y dice, ¿Yo escojo? Sí, pues escoge. Eso es lo que hace un padre sabio. Lo ayuda a tomar decisiones. Y claro, un padre sabio, ¿qué hizo durante la infancia? ¿Qué decisiones tomó? ¿Quién tomó las decisiones durante la infancia? El papá. ¿Y qué decisiones tomó? Las mejores decisiones. Papás de niños chiquitos, por favor, que les quede claro, no hay que escoger entre lo bueno y lo malo. Dios quiere que aprendas a escoger como Él. Y Él escoge de lo bueno lo excelente. Y de eso se trata, que los enseñes a escoger lo excelente cuando son niños. Y lo excelente es que lean la Biblia desde que son niños. Y lo excelente es que vayan a estudios de la Biblia desde que son niños. Y lo excelente es que aprendan a disfrutar de la vida sin tener que vivir en esclavitud desde que son niños. Y lo excelente es que aprendan a comer comida sana desde niños. Y que aprendan a hacer ejercicio desde niños. ¿Quién tiene que enseñar a hacerlo a los niños? ¿La escuela? ¿Quién? Los papás. Y tú haces un buen trabajo cuando ellos son niños, va a ser mucho más sencillo el trabajo de la adolescencia. Porque entonces ellos empezarán porque Dios dice, empezarán a tomar sus propias decisiones. Ahora, quiero que quede muy claro, este es un proceso paulatino. ¿Me explico? Como te digo, no estoy diciéndote que a los 12 años le entregues las llaves del coche, a ver, hijo, ahora tú maneja. No estoy diciendo eso. Pero ojalá lo hagas a los 16. Sería muy bueno que tú le enseñas a tu hija a manejar y que a los 16 ella pudiera estar manejando. Pero ¿quién le enseñó a manejar a los 16? ¿Su cuate borracho? ¿Quién debería haberle enseñado a manejar? Pues el papá o la mamá. Eso era lo mejor. Y lo vas llevando a tomar responsabilidades. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que dice ahí. Y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Si esto lo explicáramos gráficamente, lo explicaremos de esta manera. Esta gráfica la llamo la gráfica de la vida. Aquí podemos ver los años de vida y aquí vemos la dependencia de los padres. ¿Cuánto depende un recién nacido de 0 años de sus papás? El 100%. ¿Qué pasa si yo agarro a un niño recién nacido y lo dejo sentadito en la banca del parque? Pero le dejo su agüita y su lechita ahí al lado. ¿Qué pasa? Se va a morir. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto depende un recién nacido de su mamá? El 100%. Bueno, depende tanto que si yo lo paro le hace así. No puede ni sostener la cabeza, ¿están de acuerdo? O sea, necesita hasta que le sostenga la cabeza. Ya por ahí de los 2 meses ya le hace así, ¿no? Pero a los 2 meses le hace así y lo sientas y ¿qué hace? No, se va de lado. Pero ya de los 6 meses ya se sienta solito. Pero si a los 6 meses lo paras y le dices, ahora hijo, a correr, no, pues se cae, ¿no? Más o menos por ahí del año ya se para solito. ¿Se van dando cuenta? Cada vez va dependiendo ¿qué? Menos de su papá, menos de su mamá. Pero llega un momento por ahí de la adolescencia que esta necesidad de depender menos de los padres se hace más fuerte.
Fíjense, yo salgo mucho con mis hijos, es algo que Dios me ha mostrado, yo necesito salir mucho con mis hijos. Me acuerdo hace 3 años haber ido con mi hijo Bruno tenía 11 años en aquel entonces, y nos fuimos solos a la feria de Chapultepec. Entonces andábamos allí en la feria, él y yo solos, y de repente él me toma de la mano, pero me toma como yo suelo tomar a mi esposa de la mano y como lo solía tomar a ellos, me toma así, con 11 años, Dije, no, me van a pensar que somos gays, ¿no? No sé cómo me impactó eso. Gracias a Dios, Dios, gracias. A mi hijo de 11 años no le genera un conflicto ir de la mano de su papá. Este día del niño, todavía fuimos a festejar el día del niño, ¿no? Nos fuimos a Kitsania, ¿no? La ciudad de los niños. No le vi ni el polvo al cuate. Y en cambio su hermano de 12 fue nuestro guía de turistas, ¿no? Todo el tiempo estuvo con nosotros. Digo, bueno, tengo que aprovecharlos, los últimos que me quedan. ¿Me explico? Esta es la necesidad de ellos. Necesitan su espacio. Y es nuestra responsabilidad darles ese espacio. Porque Dios les dice que necesitan ese espacio. No los trates como niños, por favor. No los trates como niños. Y si es ridículo tratar a un niño de 13 años como un niño, más ridículo es tratarlo a los 18. Bueno, hay quien sigue tratando como niños a su bodoque de 30, ¿no? Y lo peor es que hay bodoques de 30 que están con su mamita, ¿no? Sí, mamita, lo que tú digas, ¿no? Dicen que es un problema que tenemos los mexicanos, ¿no? Se llama mamitis aguditis, ¿no? Entonces una mamá sabe, le dice, hijo, ¿tienes broncas? ¿Ya te casaste? Hijo, ya te casaste. Una mamá posesiva le dice, sí, yo te resuelvo la vida, hija, a ver, tráeme esa arpía que te casaste con ella, ¿no? Es una mamá que no es sabia, ¿están de acuerdo? Es una mamá que no vive conforme a la Biblia, porque la Biblia es muy clara, ¿no? Deje ¿a quién? A su papito y a su mamita. Te casaste, pues ya estás grandecito. ¿Se dan cuenta qué fácil es salirnos de los principios bíblicos? Yo conozco a un amigo que le dijo a su mamá, mamá, déjame vivir unos días contigo en lo que encuentro casa, ¿no? Se casa y se queda ahí, se quedó 10 años. ¿Saben que yo le digo a la gente? Mira, es mejor que te vayas a vivir en un cuarto de azotea, pero que sea tu cuarto de azotea, a que te quedes a vivir en la mansión de tus padres, porque va a ser la mansión de tus padres. ¿Sí se dan cuenta cómo checa con esto? O sea, llega un momento en que tienen que ser ¿qué? Totalmente ¿qué? Independientes de los padres. ¿Y cómo se llama eso? Matrimonio. Por eso es el problema de las suegras metiches, ¿no? 100% independiente. Y eso no quiere decir que no tengamos una relación. Quiere decir que hoy uno de mis mejores amigos es mi papá. Gracias, él vive, tiene 79 años de edad, y tenemos excelente, 69 años, perdón, ya estoy la edad de mis papás, como que no me escuchó. Y tenemos una excelente relación, y muchas veces yo voy a pedirle consejo, pero yo voy a pedirle consejo. Y estoy orando porque mis hijos hagan lo mismo, porque un día ellos decidan irme a pedir consejo. Por lo pronto mi hijo ya me dijo, papá, el día que me case tú vas a predicar. Y dije, gracias, hijo, gracias, no sabes qué gusto me da. Ahora, fíjense la otra parte. Este es un proceso natural, ¿están de acuerdo? Es natural. Yo no tengo que hacer cosas para que pasen. Yo no tengo que decir al niño, a ver, ya levanta la cabeza, ya tienes 2 meses. No, solito pasa, ¿de acuerdo? Y es involuntario. Pero en cambio hay un proceso que es la decisión de depender de quién, de Dios. Y este proceso de depender de Dios es sobrenatural. Y a diferencia de este que es involuntario, este es totalmente ¿qué? Voluntario. Entonces fíjense cómo es al revés, ¿se fijan? ¿Cuánto puede depender un bebé recién nacido de Dios? ¿Cuánto puede depender un recién nacido de Dios? ¿Ustedes han visto a bebés de 2 meses orar? ¿Amén? ¿Han visto eso alguna vez? No, ¿verdad? Los bebés de 2 meses no pueden orar. ¿Quién debe de orar? Los papás. Desde que tienen 2 meses, no, desde que están en el vientre de la madre. Es más, dijimos desde antes. Pero entonces, en la medida que ese niño va creciendo, un niño de 3 años puede orar. Un niño de 3 años ya puede orar. Pero ¿puede leer la Biblia a los 3 años? Pero ¿y a los 5, a los 8 años puede leer la Biblia? Ya puede leer la Biblia, ¿se fijan?
¿Un niño de 6 años puede pedir su Uber para ir al estudio? No, ¿verdad? Pero un niño de 14, a lo mejor ya dice, yo me quiero ir a mi estudio. ¿Me estoy explicando? O sea, conforme el plan de Dios es que conforme nuestros hijos se vayan haciendo independientes de nosotros, aprendan a qué. De tal manera que cuando se vayan de nuestra casa y sean totalmente independientes de nosotros, vayan a esa casa a ser jefes de familia siendo ¿qué? 100% dependientes de Dios. Y entonces se casarán con la mujer que Dios tiene para sus vidas, escogerán la carrera que Dios tiene para sus vidas, enfrentarán los problemas de la mano de Dios en su vida. ¿Y estás de acuerdo que eso es lo que quisiéramos todos los padres? Tener hombres y mujeres de Dios. Pero nuestra parte entonces aquí trabajar durísimo y aquí irlos acompañando. Porque mientras siga viviendo en la casa es hijo de familia, pero lo voy acompañando. Pero hagan de cuenta que esta etapa es como cuando están en el entrenamiento de fútbol, ¿no? Que el entrenador está allá y pégale así, pégale de aquella manera y no tírate así. Pero esta etapa, y conforme va avanzando más la adolescencia, es la etapa del partido. Y tú desde acá estás como entrenador, ¿no? ¿Pero han visto algún entrenador que se meta con el portero? No, mira, estás haciéndolo mal. Pues no, el entrenador le dice, oye, ponte buzo. Entonces de eso se trata, que en la adolescencia los podamos ir acompañando y que como padres de adolescentes entendamos algo. Un padre de adolescente que entiende esto se da cuenta, adolescentes cierren sus oídos por favor, se da cuenta que más que ordenar tiene que inspirar. Que su vida tiene que convertirse en una predicación constante sin palabras. Porque la etapa en la que más suelen endurecerse las personas es en la adolescencia. Cuando se dan cuenta y dicen, eres un hipócrita. Clamemos porque eso no nos pasa. Clamemos porque nuestra vida sea congruente con nuestras palabras. Y nuestras palabras y nuestra vida sea congruente con la palabra de Dios. Y entonces eso les va a dejar muy claro que es una bendición esperar a tener relaciones sexuales hasta que se casen. Hoy mis hijos de 14 y de 12 años saben que por lo menos una vez al año yo salgo a solas con mi esposa. Cuando eran chiquitos les decía, es que vamos a irnos a darnos muchos besitos. Hoy saben a qué vamos. Y entonces queda claro que si ellos quieren disfrutar de las relaciones sexuales, lo mejor es esperar hasta estar casados. Y que las relaciones sexuales en el matrimonio son maravillosas. Pero hay unos papás que no tienen relaciones sexuales, quién sabe desde hace cuánto, ¿no? Y que le dicen a sus hijos, tú obedece a Dios, no los tengas. Y tú obedeces, papá, usted cállese, no te los hagas conmigo. ¿Sí me explico? Así es que este es el proyecto de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos. ¿Y saben cómo termina Eclesiastés 11:9? Pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora quiero aclararles algo, no es decir, a ver, ¿cómo te portaste? No, no es en ese juzgar. ¿Sabes cuál es este juzgar? Es bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y ese es el juicio que Dios quiere hacer, me explico, es decir, bien. Ahora sí que Dios nos dé like, ¿no? Bien, lo hiciste bien, seguiste mis principios, seguiste mis palabras. Ok, yo creo que ahora sí nos vamos a quedar aquí. ¿Sí estará lista ya comida? ¿Oramos por los alimentos? Ok, vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por este tiempo. Aprovechemos para orar por los alimentos y nos vamos al receso que habíamos comentado para tomar los alimentos. Vamos a orar entonces. Amado Dios, queremos darte muchas gracias por ser tan claro con nosotros y muchas gracias por saber que tu claridad viene del gran amor que tú nos tienes. Gracias Dios, en verdad, muchas gracias por la manera en que tú planeaste la vida. Gracias porque a través de tu palabra nos muestras claramente tu propósito, tu proyecto y todo el poder que has dejado a nuestro alcance para poder vivir de esa manera.
Te queremos pedir, Dios, porque todo esto que hemos estado escuchando, leyendo, estudiando, pueda caer en tierra fértil. Y que como tú lo prometiste, Señor, tu palabra traiga fruto, no al 70, no al 80, no al 90, sino que tu palabra pueda traer ese fruto al 100 por 1. Señor, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por nuestros jóvenes y por nuestros niños. Gracias porque tú tienes un proyecto maravilloso para ellos. Permítenos ser esos instrumentos poderosos en tus manos que los inspiren a depender de ti. Que con nuestras vidas los lancemos a tus brazos, Señor. Y que particularmente en esta área de la sexualidad, ellos y nosotros podamos cumplir ese plan que tú diste. Que todos los que estamos aquí casados, Señor, podamos disfrutar de nuestro rol que nos diste en la vida y de nuestro matrimonio. Dios, en este momento queremos suplicarte porque tú bendigas todos los matrimonios aquí presentes. Bendice cada familia aquí representada, Señor. Y para que esta bendición en nuestra relación matrimonial sea tan grande que se derrame sobre la vida de nuestros hijos. Dios, permite que nuestros hijos te conozcan y desean esperar en tu voluntad. Padre, muchas gracias por estos alimentos que tú nos has permitido tener. Gracias por recordarnos tu amor a través de ellos. Te pedimos que los bendigas y que podamos ver también el gran cuidado que tienes por nuestras vidas a través de la provisión de estos. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor. Y en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén.